¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera primero que nada agradecer al colegio por la invitación, al presidente Nelson y sobre todo al doctor Rojano y a la doctora Sujei por proporcionarnos este espacio para platicar un poco acerca del equipo multidisciplinario, cómo nuestra intervención puede ser útil y puede ser muy importante para la prevención de la reganancia del peso del paciente en los procedimientos endoscópicos y en la cirugía bariátrica. Entonces, para empezar, me gustaría hablar de algunos de los problemas que los pacientes presentan una vez que han sido operados o una vez que han sido sometidos a procedimientos que provocan una pérdida acelerada de peso. Por un lado, empezamos a tener problemas de insatisfacción con la imagen corporal debido a la piel que se cuelga, entonces estos colgajos hacen que el paciente no se sienta cómodo con su imagen. Por otro lado, se presentan problemas de ajuste psicosocial, la manera en la que se relacionan con otras personas se modifica, se relacionan de manera distinta debido a que se perciben de una manera distinta y esto puede impactar de manera positiva o de manera negativa sus relaciones, particularmente sus relaciones de pareja. Muchas veces estos pacientes terminan sus relaciones de pareja debido a los cambios que presentaron después de la cirugía o presentan dificultades sexuales o al contrario, mejorías en su vida sexual muy importantes. También hay recaídas en problemas de salud mental previos a la cirugía, particularmente ansiedad, depresión y también vemos algunos mini atracones. No pueden tener una recaída tal cual, obviamente, en un trastorno por atracón, pero sí pequeños atracones que presentan los pacientes que los llegaron a tener antes de la cirugía o antes del procedimiento. Vemos que después de su procedimiento puede haber de nuevo estas sintomatologías ansiosas, depresivas y de trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, el abuso de sustancias y la transferencia a la adicción. Sabemos bien que los pacientes que siguen teniendo impulsividad pueden encontrar en las adicciones, en el consumo de alcohol, de cocaína, de marihuana, una alternativa ante estas emociones que ya no pueden paliar por medio del alimento, entonces utilizan otro tipo de sustancias para poder sentirse mejor cuando tienen estas emociones desagradables. Y por último, la reganancia del peso perdido, que es particularmente de lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta charla. Afortunadamente, en diferentes foros internacionales, por ejemplo la DDW, se habla acerca del papel que tenemos nosotros como modificadores de conducta, los psicólogos que tenemos esta preparación y que podemos proporcionar algunas ventajas para el tratamiento en las diferentes fases en las que se presenta. Aquí particularmente, en cuanto al mantenimiento de la pérdida de peso, vemos que se menciona, la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal menciona los cambios conductuales como una parte importante a tomar en cuenta dentro del mantenimiento de la pérdida de peso y para la prevención de recaída vemos que las decisiones en torno a la salud de la persona van a ser importantes. Entonces, particularmente en estos dos puntos, los psicólogos conductuales podemos participar y vamos a hacer nuestras intervenciones de manera muy concreta y de manera muy dirigida a proporcionar ventajas en estos dos aspectos. Ahora, esta misma asociación, en este mismo foro de la Semana de Enfermedades Digestivas, menciona que los procedimientos endoscópicos deben de contar con un seguimiento que permita identificar a los pacientes que no han respondido de manera adecuada a la intervención para proporcionarles intervenciones adicionales que puedan ayudarles a tener esta pérdida de peso o a disminuir la reganancia que están presentando muchas veces en el seguimiento postquirúrgico. De esta manera es como se nos presenta a esta parte del equipo multidisciplinario como uno de los pilares dentro de la intervención para pérdida de peso de estos pacientes. La terapia en estilo de vida va a ser un fundamento importante. Las intervenciones en dieta, en actividad física, en modificación de comportamiento, van a dar un sustento muy fuerte para que los procedimientos endoscópicos, la farmacoterapia y la cirugía bariátrica puedan tener resultados positivos. Ahora sabemos, y como comentaba el doctor que me hablaba de los equipos interdisciplinarios, sabemos que también en el manejo clínico de los pacientes es necesario que haya un equipo interdisciplinario que trabaje con ellos desde diferentes perspectivas. Nosotros en psicología tenemos dos papeles principalmente. Por un lado, como psicólogos, esto es hacer una evaluación pertinente que puede identificar problemas del estado de ánimo, que son barreras importantes para la pérdida de peso y que puede ser un factor que provoque la reganancia del peso que ya se perdió.
o también como coach conductual. El coach conductual se utiliza mucho más en Estados Unidos porque evidentemente al incorporar un miembro más en este equipo interdisciplinario pues se generan costos. Sin embargo, vemos psicólogos con este enfoque de medicina conductual que podemos hacer ambos papeles, hacer esta evaluación y estas intervenciones para el estado de ánimo, como estas intervenciones específicas para modificar conductas alimentarias desadaptativas, para incrementar la adherencia al tratamiento en general y particularmente también para incrementar el ejercicio físico que los pacientes realizan. Entonces, como recomendación, con la intención de disminuir costos, disminuir tiempos de intervención y poder adaptar este modelo estadounidense y de otras partes del mundo a un modelo mexicano, entonces la recomendación es que se incorpore a un psicólogo cognitivo-conductual, particularmente de medicina conductual, a los equipos interdisciplinarios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros entonces cuando elaboramos nuestras intervenciones y tenemos la posibilidad de implementarlas con los pacientes en el seguimiento? Por un lado, podemos participar en la mejoría de la calidad de vida y apoyar al paciente en la reducción de las comorbilidades físicas y psicológicas derivadas de la obesidad. También mejoramos el funcionamiento psicosocial del paciente, pero particularmente en este tema del que estamos platicando, vamos a ayudar a favorecer la pérdida de peso posterior al procedimiento y el mantenimiento a mediano y largo plazo. Sabemos que uno de los mayores retos en estas intervenciones para pérdida de peso es justo esto, el mantenimiento de la pérdida de peso varios años después de haberse realizado el procedimiento endoscópico o quirúrgico. También vamos a promover la pérdida de peso. En estos casos que ya se presentó la reganancia, una intervención pertinente de aspecto psicológico puede también promover la pérdida de peso. Ahora, en la literatura tenemos varias investigaciones que sustentan esto que les estoy comentando. Por un lado, en este mismo foro de la DDW, se presentó el año pasado un estudio que se elaboró en 224 pacientes que presentaron una reganancia de peso. A ellos se les siguieron de 2 a 5 años después de haberles retirado un balón intragástrico. Y de estos 224 pacientes, 148 recuperaron peso, es decir, el 66%, una proporción muy alta de estos pacientes presentaban una reganancia de peso. Se hizo un análisis multivariado para identificar por qué estos pacientes presentaban la reganancia y se identificaron 3 factores que no nos van a sorprender. Obviamente son los que más conocemos. Hubo falta de seguimiento psicológico durante y después del tratamiento, hubo falta de seguimiento nutricional y tenían un estilo de vida sedentario. Entonces vemos que estos 3 componentes, nutrición, psicología para la modificación de conductas y la parte de medicina de deporte o entrenamiento físico, son los elementos fundamentales que se presentan con más frecuencia en los pacientes que tienen una reganancia de peso después de retirado el balón. Entonces, la conclusión de este estudio es que el manejo multidisciplinario es indispensable para el mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo. Por otro lado, este otro estudio fue un estudio retrospectivo con 217 pacientes postoperados de manga gástrica. Aquí otro dato también relevante es cómo en este estudio se hizo una división entre pacientes adherentes y pacientes no adherentes. Los pacientes no adherentes fueron 168 y 49 fueron solamente 49 el grupo adherente. Esto es, la mayoría de los pacientes, 3 veces más en proporción, son pacientes no adherentes. Esto se decidía tomando en cuenta el número de citas que habían tenido después de su cirugía de manga gástrica. Entonces, desde aquí vemos que hay una alta tasa de deserción, y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de la adherencia terapéutica, pero se vio que los pacientes adherentes tenían una pérdida de peso mayor del 28.3% contra los no adherentes, que solo presentaban una pérdida del 24.5%. Esta fue una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, la conclusión entonces fue que la adherencia a el seguimiento no quirúrgico, que se proporciona por medio de grupos de apoyo, citas psicológicas y psiquiátricas y apoyo nutricional, favorece la pérdida de peso. También hay investigaciones que comentan, que demuestran que a mayor número de consultas, mayor va a ser también la pérdida de peso. Por eso es muy importante que identifiquemos a estos pacientes y cómo podemos facilitarles el que vengan al consultorio o el que tengan estas citas, y como lo vamos a comentar más adelante, también podemos hacer uso de medios electrónicos para estos pacientes que tienen limitaciones de tiempo o de movilidad, para que puedan tener también este número de citas frecuente que les proporcione la posibilidad de ser más adherentes y por lo tanto tener más pérdida de peso.
En este otro estudio, lo que les quise mostrar es cómo también tener una intervención específica de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario después de la cirugía o después de un procedimiento endoscópico, mejora la calidad de vida y que esta calidad de vida no se reduce solamente a cuestiones físicas. Aquí a 2.137 pacientes se les aplicaron 2 inventarios de calidad de vida antes de la cirugía, 15 meses después de la cirugía y 24 meses también después de la cirugía. Hubo mejorías significativas en calidad de vida y hubo una correlación positiva en cuanto a peso y calidad de vida. Los pacientes que presentaban más pérdida de peso también presentaban una mejor calidad de vida y esto se reflejó en los diferentes constructos que se evaluaban en este inventario, que fueron sí vitalidad, sí movilidad, sí disminución de dolor, pero también mejoría en sexualidad, también mejoría en autoestima, también mejoría en autoeficacia y disminución de psicopatologías. Entonces vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre la salud mental, la calidad de vida y la pérdida de peso en esta población. Sin embargo, vamos a tener que enfrentarnos a bastantes limitaciones para poder hacer que estas intervenciones sean efectivas. Algunas de las limitaciones que vamos a enfrentar pues es la personalidad de estos pacientes, que hemos visto algunos rasgos límites de personalidad, algunos rasgos antisociales de personalidad, dependientes, etcétera, etcétera, que también hacen que el paciente muchas veces sea poco adherente y que no realice las actividades, las instrucciones, que no realice lo que se le está pidiendo por parte del equipo multidisciplinario. También la psicopatología que ya mencioné, obviamente un paciente, por ejemplo, con depresión, que tiene poca energía, que tiene poca motivación, que duerme mucho, que no duerme, que come mucho, que no come, va a ser un paciente de mucho más difícil manejo. Las distorsiones con la imagen corporal que pueden hacer que el paciente, a pesar de la pérdida de peso, no esté satisfecho con la intervención que se le está proporcionando, la conducta alimentaria desadaptativa, el funcionamiento social y pues obviamente todo esto va a impactar de manera negativa la calidad de vida. Entonces, debido a estas limitaciones que nos enfrentamos todos en el consultorio, que nos enfrentamos todos en la clínica con nuestros pacientes, se han hecho también investigaciones tratando de identificar cuáles son los pacientes que no van a responder bien a estos tratamientos. Se ha visto que los pacientes que presentan pérdida de control sobre el alimento, es decir, impulsividad, atracones particularmente, los pacientes con urgencia o antojos por comer, que refieren más antojos de alimentos dulces, alimentos salados, etcétera, que presentan patrones de conducta adictiva, particularmente el consumo de alcohol y otras sustancias, como yo les mencionaba. Muchos de nuestros pacientes han consumido a lo largo de la vida o en algún momento de su vida cocaína, marihuana, incluso tabaco o cantidades excesivas de café. La falta de automonitoreo, pacientes que no se pesan, que no saben qué están comiendo, que no asisten a sus consultas para ver su composición corporal y que por lo tanto no tienen un parámetro de lo que está pasando con su cuerpo. La falta de seguimiento a las citas, los pacientes que se les olvida o que simplemente no vienen a las citas, y el malestar psicológico después del procedimiento endoscópico o cirugía. Pacientes que quedaron insatisfechos con el procedimiento, que sus expectativas eran muy realistas antes de la cirugía y por lo tanto no se cumplen a raíz del procedimiento y que presentan psicopatologías. Por lo tanto, aquí también hay que subrayar la importancia de la evaluación prequirúrgica para identificar estas expectativas, esta motivación y hacer modificaciones para que el paciente tenga expectativas realistas sobre su procedimiento. Entonces, tenemos estos factores como los que, si los identificamos, podemos saber que este paciente va a ser un mal respondedor, no le va a ir bien por medio del procedimiento endoscópico o de la cirugía. Y entonces, por medio de las intervenciones conductuales y psicológicas hay que atacar estos elementos. También tenemos como estos factores que influencian de manera negativa los resultados. Tenemos algunos factores protectores. Particularmente en esta investigación que se realizó hace un par de años, se siguió a pacientes candidatos a cirugía bariátrica que fueron operados, se les hizo un seguimiento de 3 años y se evaluaron 25 comportamientos para identificar cuáles comportamientos presentaban los pacientes que sí respondían contra los que no respondían adecuadamente. Se observó que particularmente pesarse semanalmente, dejar de comer cuando se sienten llenos y dejar de comer de manera continua a lo largo del día son factores protectores. Entonces vamos a tratar también por medio de nuestras intervenciones de desarrollar estas 3 conductas y vamos a ver resultados positivos en los pacientes en los que logremos desarrollar estas habilidades. Aterrizando toda esta información al tema de adherencia terapéutica, porque sabemos que podemos proporcionarle al paciente
una intervención magnífica, muy bien elaborada, con un equipo muy bien estructurado, pero si el paciente decide no ser adherente a ese tratamiento, pues no va a servir de nada todos nuestros esfuerzos y que el tratamiento sea muy efectivo. En psicología tenemos diferentes modelos explicativos que nos hablan de qué pacientes presentan cambios conductuales y qué pacientes no. Particularmente, estos tres elementos han sido los que se ven que al modificarlos, al impactarlos, tenemos como resultados cambios conductuales. Por un lado, un paciente informado que sabe acerca de su condición médica, que sabe cómo fue el desarrollo de su enfermedad y que sabe estrategias para el manejo, va a ser un paciente mucho más comprometido y con muchas más estrategias y conocimientos que le van a permitir tomar decisiones adecuadas respecto a su tratamiento. Un paciente motivado, con actitudes positivas hacia la conducta de adherencia, con una percepción alta de apoyo social y que la norma subjetiva, es decir, las personas a su alrededor aprueban que esté en este tratamiento y aprueban que esté tratando de perder peso y todos los cambios que está realizando, también va a tener un impacto positivo en el cambio conductual. Y por último, las habilidades conductuales, asegurarnos de que este paciente tiene estrategias para mantener la conducta y que busca apoyo social. A veces queremos que el paciente haga cosas que no sabe hacer. Queremos que estructure horarios cuando no sabe estructurarlos, queremos que maneje la ansiedad cuando no sabe manejarla. Entonces, por medio de estrategias cognitivo-conductuales podemos lograr que el paciente desarrolle estas habilidades y entonces ahora sí pueda adherirse a un plan de alimentación, a un plan de ejercicio y a las indicaciones también quirúrgicas y médicas. Como yo les comentaba, para poder sobrepasar esta limitación de la cuestión de que el consultorio queda muy lejos, que los tiempos de traslado, que los tiempos y la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, podemos hacer otras modalidades de seguimiento como las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y los grupos de apoyo. Esto también hay evidencia en la literatura de que los pacientes que presentan este tipo de apoyo presentan una pérdida de peso mayor, particularmente en este estudio, del 55.5% contra el 47.1% del exceso de peso perdido, cuando los pacientes se les proporcionaban este tipo de estrategias y eso les facilitaba el poder asistir a 5 o más sesiones durante el primer año de intervención. En estos grupos de apoyo es muy importante, obviamente, que se abarquen temas que sean relevantes para ellos y que les ayuden a tener esta adaptación al momento postquirúrgico. Algo muy importante es que los pacientes se motivan mucho más cuando todos los especialistas asisten, no nada más vamos los psicólogos, si pueden ir los cirujanos, si pueden ir los anestesiólogos, si pueden ir los nutriólogos, eso hace que el paciente se sienta mucho más comprometido y mucho más motivado. Que sea de una estructura flexible, de temas novedosos y que se les proporcionen recordatorios. Algo tan sencillo como no recordarle al paciente que tiene cita puede hacer que no llegue porque se le olvida. Entonces, algo tan sencillo como mandarle un correo electrónico puede hacer una gran diferencia en la adherencia terapéutica. Ahora, por último, vamos a pensar que ya hicimos esta evaluación, ya hicimos esta intervención, tenemos a un psicólogo de medicina conductual y hace estas intervenciones, pero por alguna cuestión que escapó de nuestras manos, el paciente regana peso. El mes pasado tuvimos la oportunidad de asistir a la Obesity Week y en este foro se hizo mucho énfasis también en qué hacer para que el paciente no vuelva a ganar peso o qué hacer cuando ya reganó peso. Y las recomendaciones que se hicieron en este foro fueron particularmente estas. En el manejo, proporcionarle un diario de alimentación al paciente para mejorar su automonitoreo, que el paciente apunte absolutamente todo lo que come en el momento en el que lo come durante 2 semanas. Esto incrementa la conciencia sobre la ingesta y hace que el paciente tome mejores decisiones respecto a lo que está haciendo. También contar porciones, calorías o lo que sea consistente con el plan de alimentación. Algunos nutriólogos manejan planes basados en porciones, otros en calorías, otros en diferentes sistemas, pero todos hay un sistema de medición. Hay que favorecer y apoyar al paciente a que se apegue a este sistema de medición. Identificar patrones antiguos que han regresado. Vamos a retomar nuestra entrevista inicial y vamos a ver qué de lo que hacía antes de la cirugía o antes del procedimiento endoscópico está volviéndolo a hacer. Y entonces podemos retomar un poquito también de las estrategias que el paciente ya aprendió. Vamos a revisar niveles de hambre, saciedad y antojos. Una particularidad también que vemos en estos pacientes es que no identifican y no diferencian cuando tienen hambre de cuando tienen antojo, de cuando quieren comer por emociones o por disponibilidad de alimento. Entonces le vamos a ayudar a distinguir estas señales y vamos a aquí apoyarnos del equipo de nutrición para ver qué estrategias le podemos dar al paciente para que sienta mayor saciedad y tenga mejor control de sus antojos. Cambiar el plan de alimentación porque el paciente se aburre, entonces hay que darle novedad.
considerar medicamentos en el manejo posquirúrgico y sobre todo también el incremento de la actividad física, que como se comentaba en este foro también muchas veces dejamos de lado, pero es una parte muy importante de manejo interdisciplinario. Algo que también remarcaban es la actitud del equipo médico, comentarle al paciente que esto es algo esperable, que es algo que puede suceder, y ellos decían esta frase: no gritamos, no nos rendimos. Esto quiere decir, no le hablamos fuerte al paciente, no lo regañamos, no lo hacemos sentir mal respecto a la reganancia y no nos rendimos. Siempre que el paciente esté dispuesto a trabajar con nosotros, nosotros vamos a estar dispuestos a trabajar con el paciente. Y en aquellos pacientes que no están tan dispuestos, pues tratamos de implementar también estrategias de entrevista motivacional. Entonces, como conclusiones y como recomendaciones para la integración de sus equipos interdisciplinarios y el seguimiento posquirúrgico de los pacientes, primero, el seguimiento debe ser al menos de 2 años después del procedimiento endoscópico bariátrico o de la cirugía bariátrica. Obviamente no tiene que ser mensualmente o semanalmente, se puede ir espaciando, pero sí que el paciente tenga este soporte al menos 2 años después de haberse sometido a esta intervención. Incluir a un especialista en salud mental en el equipo de preparación y seguimiento. Aquí yo enfatizo la parte de medicina conductual, porque habemos psicólogos de diferentes enfoques, hay psicoanálisis, hay humanista, hay gestalt, hay un sinfín de ramas de la psicología, pero particularmente medicina conductual está preparada para trabajar con pacientes con enfermedades médicas y particularmente para la modificación de conductas desadaptativas. Favorecer la identificación de trastornos mentales y su tratamiento por un especialista de salud mental, como les mencionaba, medicina conductual, enfoque conductual. Establecer un sistema de seguimiento que permita disminuir la pérdida de pacientes en el postoperatorio. Esto se tiene que prever desde el preoperatorio y hacer un sistema muy eficiente de una red de apoyo entre todo el equipo interdisciplinario y de seguimiento constante y cercano con el paciente. Y por último, lo que les comentaba acerca de favorecer el acceso a terapias grupales, grupos de apoyo, recursos electrónicos, sea consultas por Skype, sea por WhatsApp, que sabemos que esto tiene sus limitaciones y sus implicaciones, pero considerarlo como una estrategia más que podemos utilizar y que ha demostrado un grado de evidencia alto en cuanto a su implementación para la mejoría de la adherencia terapéutica en esta población. Muchas gracias por su atención.